Hoy vamos a comenzar con el tema número 9, que tiene que ver con el traslado de sustancias orgánicas. Vamos a ver métodos de estudio, partición, cómo es el traslado, los centros de producción y consumo y mecanismos de traslado. Los factores que lo afectan quizás lo vemos en una segunda parte. ¿Cómo es el movimiento de la sacarosa en la célula vegetal? Bueno, ya vimos qué ocurre en la célula vegetal en presencia de dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Producen oxígeno, liberan oxígeno y producen sacarosa. También vimos que la sacarosa llega a una organela donde se utiliza el oxígeno y se libera ATP y dióxido de carbono. Lo que nos está faltando saber es cómo esta sacarosa llega a otras partes de la misma célula o a células distintas. Este proceso es el que nosotros llamamos translocación. Cuando las plantas evolucionaron, sus estructuras comenzaron a volverse más complejas y eso fue dando lugar a una especie de división de trabajo dentro de la célula y entre células diferentes. Algunas células se especializaron en absorber agua y sales minerales, mientras que otras generan materia orgánica. La conexión entre estas partes permite el transporte de los fotoasimilados y es un proceso, como les dije, se conoce como translocación o traslado de sustancias orgánicas. ¿Cómo se descubrió que este traslado no ocurre junto con el agua? Bueno, las primeras investigaciones fueron realizadas por Malpighi. Él utilizó una técnica de descortezado, retirando la parte externa de una planta y dejando solo el centro. Y observó que había una acumulación de sacarosa en la parte superior. Al retirar las partes externas, ¿qué fue lo que él eliminó? El floema, ¿sí? Entonces, esto demostró que el movimiento de las hojas hacia la parte inferior cesaba cuando se eliminaba el floema. Con la aparición de técnicas de marcación y usando carbono 14, se logró marcar una hoja durante 23 horas y luego analizar qué sucedía con este carbono. Y se observó que los tubos cribosos quedaban teñidos. Esto también confirmó que el movimiento de la sacarosa ocurre a través del floema. Por otro lado, Curtis realizó un experimento similar, pero cortó entre las hojas superiores y el tallo, y observó que la sacarosa quedaba retenida en la parte inferior, lo que indicaba que también existe un movimiento de abajo hacia arriba. Entonces, Curtis destacó que ese transporte, digamos, para él lo importante era que ese transporte fundamental ocurre a través del floema. Y aunque algo de sacarosa puede aparecer en el xilema, pero puede ser por una especie de movimiento lateral que existe. ¿Qué sustancias se transportan en el floema? Bueno, determinarlo fue complicado porque había muchas limitaciones técnicas, ¿sí? En esa época. Entonces, para resolver este problema, utilizaron unos pulgones. No sé si conocen los pulgones, son insectos que tienen un aparato picador suctor, es decir, que extraen la savia directamente del floema. Los investigadores permitieron que los pulgones picaran la planta y cuando estaban succionando, los inmovilizaron con formol y cortaron sus cuerpos. La presión de succión continuó y permitió recolectar el exudado directamente del floema. Fíjense, hay la foto en el medio con el color en rojo, como el estilete llega hasta el floema. ¿Y qué encontraron en ese exudado? Bueno, por un lado vieron que contenía agua, también tenía entre un 10 y un 20% de materia seca,
De esa materia seca, aproximadamente el 90% es sacarosa. Y además transportaban aminoácidos como glutamato, aspartato, glutamina y algunos ácidos orgánicos, algunos alcoholes y algunos fosfatos. Y también pueden llegar a mover cantidades pequeñas de ARN y algunas otras proteínas que le pueden llegar a servir para defensa. eh, pero los azúcares que son reductores no se mueven porque contienen grupos aldehído o cetona, lo que los hace que sean dañinos para la planta. Estos azúcares se almacenan en vacuolas y en los animales la glucosa sí puede moverse debido, claro, a sus bajas concentraciones, pero en las plantas las altas concentraciones de glucosa pueden ser perjudiciales si éstas se movilizaran. La solución del floema tiene un pH alcalino cercano a 8 y un potencial osmótico muy bajo que puede alcanzar hasta los -3 megapascales. Y tiene un 25%, como vimos recién, de materia seca y una alta viscosidad. El transporte de sustancias orgánicas ocurre a través de un tejido conductor especializado, que es el floema. En las angiospermas, los elementos cribosos son células que, que pierden su núcleo durante el desarrollo. También pierden, microfibrillas, microtúbulos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Y en la gimnosperma los elementos conductores no son vasos, sino que son células y sus poros tienen el mismo diámetro en toda la superficie, siempre obturado por una membrana, o el retículo endoplasmático liso. En contraste, en las angiospermas los poros tienen diferentes diámetros, diferentes diámetros y están ubicados principalmente en la cara superior e inferior. Son poros abiertos que permiten la circulación. Estas características conforman lo que ustedes conocen como placas cribosas. Y además en la angiosperma existe una proteína llamada proteína P, que actúa como una barrera, ¿sí?, para evitar la pérdida del contenido floemático. Esta proteína no se encuentra en las gimnospermas. Por eso en situaciones de estrés, las angiospermas lo que hacen es sintetizan calosa y una sustancia que obtura permanentemente los vasos. La calosa también aparece cuando en la planta observamos que tiene dominancia. Además de los elementos cribosos, existen otras células que acompañan el tejido conductor. Aunque estas células no realizan el transporte directamente, juegan un papel muy importante para que el transporte sea más eficiente. Las más importantes son las llamadas células acompañantes. Tienen núcleo plastidios y son, digamos, células que están completas. Y pueden ser de tres tipos, pueden ser ordinarias, de transferencia o intermediarias. Las células acompañantes ordinarias tienen cloroplastos normales, paredes internas lisas y muchos plasmodesmos. Su función es facilitar el paso de azúcares desde el mesófilo hasta las venas. Por otro lado, las células de transferencia se diferencian que tienen menos plasmodesmos y sus paredes internas presentan como invaginaciones, ¿sí?, como si fueran dedos, ¿sí? Estas estructuras aumentan la superficie de absorción y translocación de sustancias. Finalmente, las células intermediarias tienen muchos plasmodesmos que conectan las células de la vaina con las del mesófilo, pero sus tilacoides no están del todo desarrollados y sus cloroplastos no pueden almacenar almidón. Estas células parecen ser importantes en mecanismos apoplásticos, ¿sí? Y cuando tienen que devolver fotoasimilados a las células acompañantes cuando hay traslado lateral. En las coníferas que carecen de proteínas características de las acompañantes, existen células especializadas, llamadas células albuminosas, y estas podrían llegar a cumplir funciones similares a las células acompañantes.
¿Cuáles serían su rol? Bueno, tienen una alta capacidad de síntesis de proteína por la cantidad de mitocondrias que tiene, y esto también le permite tener ATP en el caso que necesite hacer un transporte activo. Además, muestra una alta movilidad de fotoasimilado porque tiene unos plasmodesmos que presentan como unas ramificaciones, ¿sí?, del lado de la célula acompañante y no del lado del elemento criboso. ¿Cómo puede ser el movimiento dentro del floema? El movimiento puede ser ascendente o descendente. Los diferentes componentes de la savia pueden moverse en distintos sentidos, pero nunca dentro de un mismo vaso conductor. Por ejemplo, en un mismo tallo, algunos compuestos pueden dirigirse hacia las hojas, mientras que otros van en el tallo hacia la raíz. Sin embargo, eh, siempre se usan vasos conductores diferentes. La dirección que tomen, ascendente, descendente, o podría incluso ser lateral, depende de un mecanismo muy sencillo, que se conoce como el mecanismo fuente-destino, y este proceso es simple y directo sin ser muy complicado. ¿Cómo se trasladan los compuestos entre fuente y destino? Lo primero que debemos identificar es que la fuente eh, es aquella que origina o que produce los fotoasimilados, mientras que el destino es el lugar donde se utilizan o se almacenan. Las fuentes típicas en los vegetales son hojas totalmente expandidas que realizan fotosíntesis, tubérculos, bulbos, rizomas, y cuando dejan de acumular reservas y deben dar origen, por ejemplo, a una nueva planta, las semillas, en el caso del endospermo, los cotiledones, transfieren esos nutrientes al embrión. Por otra parte, el des- la- lo que sería los destinos obligados son las raíces, ya que pocas veces estas funcionan como fuente. También están los meristemas, los frutos en crecimiento, las semillas en formación, los tubérculos, los bulbos durante la fase de acumulación y reserva, las hojas pequeñas o en desarrollo. En estos casos, las hojas jóvenes van a funcionar como destino y no como fuente. ¿Cómo se transportan los compuestos desde la célula del mesófilo hasta el elemento criboso? Este transporte puede ser total o parcialmente apoplástico, aunque normalmente suele ser sin plástico. La sacarosa pasa al apoplasto del mesófilo y su incorporación a las células acompañantes depende de las concentraciones de potasio. Una vez que la célula, eh, una vez dentro, está dentro de la célula acompañante, la sacarosa puede pasar al elemento criboso. Las sustancias que se encuentran en menores concentraciones de la sacarosa generalmente se mueven por difusión pasiva sin necesidad de energía. Sin embargo, cuando la sacarosa necesita moverse en contra de un gradiente de concentración, el proceso requiere de energía metabólica. El primer tramo de este proceso es la carga floemática, es decir, cómo llega la sacarosa desde la célula del mesófilo hasta el tubo criboso. En las células de los órganos fotosintéticos, la sacarosa se encuentra en menor concentración que en los elementos cribosos. Esto significa que en general los fotoasimilados se mueven en un contra de gradiente de concentración. Por lo tanto, este movimiento en, en algún momento van a requerir obviamente energía metabólica. Entonces, ¿qué ocurre? Este proceso necesita de energía metabólica. En el parénquima clorofiliano, la sacarosa pasa al apoplasto y luego va a ingresar en las células acompañantes. Desde allí vuelve al simplasto y finalmente cae en el elemento criboso. Este mecanismo asegura que los fotoasimilados sean transportados de manera eficiente hacia los destinos. Si observamos cómo sería esta
de esta carga del floema, podemos ver en un corte transversal de una hoja, desde las células del mesófilo, podemos identificar diferentes componentes de la membrana. La presencia de plasmodesmos, las células del mesófilo, las células de la vaina, las células del parénquima, del floema, las células acompañantes y los elementos cribosos. Si marcamos con carbono 14 las células del mesófilo, podemos observar la producción de sacarosa. Esta sacarosa tiene un paso sin plástico hasta las células acompañantes y de allí puede caer directamente en el elemento criboso, ¿sí? O puede llegar por apoplasto. Son las dos vías